Había una época en la que las peleas de boxeo duraban 15 rounds. En esa época existió un gran boxeador, Salvador Sánchez, quien es recordado por ser un fúgil que subía al ring con un semblante tranquilo, y de esta misma manera en la que subía, era la misma en la que bajaba, al término de cada pelea, entero, sin recibir daño alguno, con una condición abismal, jamás antes vista. Nunca se le vio cansado, jamás abría la boca para respirar. Su sonrisa y su pelo le otorgaban un carisma de niño. Sin embargo, a la hora de boxear, su semblante cambiaba. En su cara mostraba frialdad y tranquilidad. Analizaba a sus rivales para descifrar su técnica, y boxeó sin jamás apresurarse a terminar una pelea. Sin duda alguna, Salvador Sánchez es el mejor boxeador mexicano en la historia del boxeo, ya que él estaba hecho de otra cosa. No era de la misma materia de la que estaban hechos todos los campeones. Él estaba hecho de algo genuino, algo único, que difícilmente se verá otra vez en un boxeador. Tal vez ustedes tienen algo que no terminaron, algo que querían hacer y nunca se lo dijeron a nadie. Y les dijeron no, aunque pagaron lo necesario. ¿Quién tiene derecho a decirlo? ¿Quién? Nadie. Es su derecho escuchar a sus entrañas y nadie puede decirles que no, hacer quien quieran ser o hacer lo que quieran. Here is the very popular Salvador Sánchez. Pocas personas saben que Salvador Sánchez actuó en una película, esto en mayo de 1982, sin saber que en tan solo 3 meses después sucedería la tragedia donde perdió la vida, esto el 12 de agosto de 1982, siendo esta película, además de su última pelea con Azuma Nelson el 21 de julio del mismo año, sus últimas acciones dentro del boxeo, quedando una revancha pendiente antes de su partida con el puertorriqueño Juan Laporte por el título mundial verde y oro versión consejo. Este film fue puesto en las salas de cine por primera vez en septiembre de 1982 en idioma inglés y con una duración de poco más de 1 hora. En esta película Salvador Sánchez colaboró con Rubén Blades, cantautor de la famosa canción Pedro Navajas, quien destaca por haber tenido una gran cantidad de profesiones. Por citar algunas, fue cantautor, músico, actor, político y activista panameño. Esta película tuvo como principal finalidad impulsar el gran éxito de la dupla que tenían Willy Colón y Rubén Blades, para promover un nuevo disco musical. Ese disco musical será el tema principal de la película. Es entonces cuando la compañía Fania Records se decide por lanzar una película. Es de mencionar que la Fania era un sello discográfico fundado en la ciudad de Nueva York por el productor, promotor y empresario estadounidense Jerry Masucci y el músico dominicano Johnny Pacheco en 1964. La compañía discográfica en aquel entonces tenía a todos y a cada uno de los mejores artistas y músicos de la época del género salsero. Después de pensarlo detalladamente, es así como la Fania decide emprender una película con ambos salseros e intentar colocarse en Hollywood. Así nace The Last Fight, la última pelea, película en donde actúa el gran campeón Salvador Sánchez. A pesar de las buenas intenciones y las buenas caracterizaciones por parte de músicos, actores e incluso el propio Sánchez, es sabido por críticos que la película carecía de un guión coherente, lo cual influyó mucho en el éxito de la misma y le restó posibilidades desde el inicio. Esto se vio reflejado en la poca aceptación del público, quien no respondió como se esperaba. A consecuencia del fracaso de esta película, Fania Records recrudece y empeora su crisis financiera. Así es como este proyecto prácticamente sepultó económicamente a la empresa Fania como sello discográfico. Here is the very popular Salvador Sánchez. La trama narra la historia de Andy Kid Clave, quien interpreta a Rubén Blades. Este personaje es un joven cantante con muchos problemas, quien desesperado por su situación económica, firma un extraño contrato de boxeo con un promotor mafioso llamado Joaquín Vargas, a quien da vida Willy Colón para convertirse en boxeador y así poder pagar sus deudas. Más tarde Kid Clave, al darse cuenta de las oscuras condiciones del contrato, intentará deshacer el acuerdo, provocando que Joaquín Vargas, el promotor, se enfurezca y mande a matar a su novia, por lo que el joven boxeador buscará venganza durante la película. Finalmente el protagonista principal, Kid Clave, se entera de que tiene un coágulo de sangre en la cabeza, pero pese a esto, nada lo detendrá de vengarse y de aprovechar la oportunidad de ganar el título mundial
del gran campeón Salvador Sánchez. A pesar de las buenas intenciones y caracterizaciones, la película carecía de un guión coherente y una historia difícil de creer, y esto se vio reflejado en la aceptación del público, quien no respondió en las salas como se esperaba. The Last Fight, o La Última Pelea por su traducción al español, se considera como una película mala, pero la banda sonora e interpretaciones rítmicas es una historia diferente, ya que la música que se tomó para elaborar The Last Fight resultó ser un éxito, todo esto por la calidad de sus intérpretes. Here is the very popular Salvador Sánchez. Es de mencionar que en esta película aparecen grandes personalidades famosas del medio salsero y boxístico. Estas celebridades tuvieron aparición en la película debido a los grandes contactos de la Fania. Hablando más a detalle, en este punto aparecieron personalidades emblemáticas como Rubén Blades, Willy Colón, Tito Puentes, Johnny Pacheco, Celia Cruz, Héctor Lavoe, Don King y el mismo Salvador Sánchez. Sin duda alguna, un elenco pocas veces visto en una película de boxeo. En esta película Sánchez actúa como él mismo, es decir que aquí es el actual campeón pluma del CMB, y al final se enfrenta con el protagonista Kid Clave para finalmente terminar reteniendo el título. Al final de la película Kid Clave muere en el cuadrilátero por 2 golpes de Salvador Sánchez, esto debido al coágulo de sangre que tenía en la cabeza. El cantautor y actor Rubén Blades mencionó en entrevistas que esta película no le gustó para nada, ya que fue la primera vez que tuvo la oportunidad de actuar y que además pensar en un boxeador cantante de salsa era algo incongruente y chusco. Sin embargo, también destacó y mencionó que trabajar con el campeón Salvador Sánchez fue algo increíble y dichoso, ya que siempre fue respetuoso y un gran campeón con presencia, una persona humilde y una gran leyenda del boxeo mundial. Ese mismo año de estreno de la película, la Fania publicó 2 álbumes en honor a la película, uno con carátula blanca que incluía el tema principal de la película The Last Fight y canciones que se escribieron para escenas en específico, y el álbum oficial de Willy Colón y Rubén Blades, de carátula negra. Here is the very popular Salvador Sánchez. Aunque esta película es poco conocida, sea por las razones que fueren, es más, si nos ponemos a pensar, analizar y ser críticos, el film no fue un éxito, en mayor parte por la trama poco original. Sin embargo, y pese a esto, la película es de suma importancia, tanto para la historia del género salsero, como de igual forma para la del boxeo. Esto se debe al elenco de actores que participaron en ella, desde grandes salseros reconocidos a nivel mundial, y si hablamos de boxeo, esta película fue la última vez que se le vio al campeón Salvador Sánchez en pantalla. En otras palabras, Sánchez ya había tenido el trágico accidente donde lamentablemente perdió su vida. Él ya había grabado esta película y pocos meses después de su última pelea con Azuma Nelson, el público y amantes del boxeo verían a su ídolo por última vez en un ring en las escenas de dicho film de la compañía Fania Records. También es de mencionar y de hacer énfasis en que esta quizás será la primera película de algunas más que habría hecho el campeón Salvador Sánchez si no hubiese tenido ese trágico accidente. Si nos ponemos a pensar, posiblemente Sánchez seguirá cosechando triunfos y éxitos en su carrera boxística, trayendo a futuro como consecuencia de su esfuerzo y logros que grabara más películas para el cine. Esto no se sabe bien a ciencia cierta, pero posiblemente así sería. Es así que cuando veas esta película y mires al ídolo Sánchez, piensa que esta fue la última vez que se vio en pantalla a un gran ser humano que nos demostró su amor y pasión por el boxeo. Gracias a todo esto demostró ser el mejor, es decir que estas escenas fueron las últimas en donde se le vio subir a un ring al gran campeón mexicano Salvador Sánchez. Here is the very popular Salvador Sánchez. Como nos pudimos dar cuenta, la película donde actúa Salvador Sánchez es un tema poco conocido por los amantes del boxeo, y más en específico por quien aún recuerda a este gran peleador. En este video quisimos dar a conocer este film. Si puedes, búscalo, ya que la película es fácil de encontrar. Lo mejor de esta película es que Salvador Sánchez no interpreta ningún papel en específico. Su papel es ser el mismo,
un ser humano que nos demostró que no hay límites, el boxeador perfecto, que nos dejó ver su amor al boxeo cada que subía al ring a pelear. Deja tu opinión y escribe en el área de comentarios si ya conocías esta película, qué opinas de la trama y finalmente queremos saber en qué concepto tienes a Salvador Sánchez y hasta dónde crees que hubiera llegado si su carrera no hubiera sido apagada por la sombra de aquel accidente. Te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. De esta manera nos apoyas a generar más contenido, un contenido de calidad y a traer más temas como este, que sean de interés para los amantes del boxeo. Comparte el contenido con tus compañeros de entrenamiento, amigos y familia. Deja un comentario y finalmente activa la campana de los 10 segundos, la campana de notificaciones. De esta manera sabrás cuando haya nuevo video en el canal. Te agradecemos por llegar hasta el final, te deseamos éxito en todo lo que hagas y te mandamos un abrazo. Nos vemos en próximos videos. Hasta la próxima.